ya un espectro muy similar a las ciclinas en cuanto a su espectro de acción, ¿no? Por eso se llama de amplio espectro, ¿no? El cloranfenicol se obtuvo de Streptomyces schwereae, pero actualmente para la venta está industrializado esto. Se produce por síntesis. Entonces la producción de cloranfenicol es por síntesis. En realidad, químicamente, fenicol, que es fenilo, ¿no? Tiene una cadena lateral plegada. Cloranfenicol. Entonces, es un antibiótico muy importante no tanto en odontología, ¿no? Incluso en la terapéutica general, el cloranfenicol casi se circunscribe a un solo tratamiento o a un solo tipo de tratamiento, ¿no? Entonces, actúa dentro de lo que es su farmacodinamia, que vamos a ver acá. Dentro de su estructura química les decía que esto actúa en un grupo fenilo, que es en realidad un nitrobenceno, porque tiene nitrógeno, ¿no? Y en su cadena lateral tiene cloro, por eso se llama cloranfenicol. Acá tiene dos oxidrilos, entonces esos oxidrilos pueden formar esterato o palmitato, son sales que son un poco más volubles, ¿no? Entonces, esa es la estructura química del cloranfenicol. Ahora tenemos dos tipos de fármacos acá, ¿no? El cloranfenicol y el tianfenicol, que se le mete azufre más, entonces nos sale el tianfenicol, que es un antibiótico que tiene es mejor en cuanto a su farmacocinética, sobre todo, ¿no? Mecanismo de acción. El mecanismo de acción del cloranfenicol es actuando en el ARN de transferencia. Hemos hablado que la síntesis proteica, cómo se sintetizan las proteínas, viene del ADN, que se desdobla en ARN mensajero, ¿verdad? El ARN mensajero hace de que a través del ARN de transferencia capte los aminoácidos, vaya al sitio A, y del sitio A pasa del sitio A pasa al sitio P, hasta que venga un nuevo aminoácido, ¿no? Aquí está toda la secuencia. Aquí tenemos la cadena peptídica ya preformada con anterioridad. Este ARN de transferencia agarra el aminoácido y lleva al sitio A, y del sitio A, esta cadena peptídica pasa del sitio P al sitio A, adicionándose ya un cuarto aminoácido, ¿no? Entonces, una vez que ha tomado esto, vuelve al sitio A para que nuevamente capte otro aminoácido. Esto de acuerdo a los codones, ¿no? Al ordenamiento de los codones. Los codones son los que van a agarrar un aminoácido específico, ¿no? Entonces, el cloranfenicol actúa aquí tenemos el cloranfenicol
inhibiendo el paso de este nuevo péptido que se estaba queriendo formar del sitio A al sitio P. O sea, ¿a qué nivel actúa? Las tetraciclinas, por ejemplo, actúan a nivel de la subunidad 30S. El cloranfenicol está actuando a nivel de la unidad 50S, ¿no? Entonces, acá tenemos una diapositiva que tenemos los diferentes fármacos que actúan inhibiendo la síntesis proteica. Las síntesis proteicas se inhibe, por ejemplo, para la rifampicina, impide el desdoblamiento. En primera instancia tenemos el DNA, ¿no? El DNA se desdobla y una parte va hacia el ribosoma donde se va a sintetizar la proteína. Entonces la rifamicina impide este desdoblamiento del DNA en RNA-M, ¿no? Esto ya hemos explicado. La rifamicina, que es un antibiótico del espectro, ¿no? Estoy haciendo una síntesis de todos los antibióticos que inhiben la síntesis proteica. No todos son iguales. Por eso le estoy diciendo dónde actúa la rifampicina, dónde actúa la streptomicina, ¿no? O los aminoglucósidos que inhiben o paralizan la actividad ya del RNA. O sea, en primera instancia, en el primer momento de la formación de las proteínas, actúa la rifamicina. Después, la streptomicina paraliza. Y si paraliza este RNM, paraliza todos los codones. Y los codones son los que van a ir a ordenar los aminoácidos, ¿no? Entonces, ese es un mecanismo de acción. Después tenemos acá de la tetraciclina. La tetraciclina impide la unión de este aminoácido hacia el sitio A, ¿no? Y el cloranfenicol inhibe prácticamente la traslocación, sería, ¿no? O sea, esto actúa a nivel de la subunidad 50S, que es la pequeña que se encuentra acá abajo, y estoy más arriba la porción 50S del ribosoma. Entonces, los fenicoles, una vez que se forma, esto impide el paso, ¿no? Después de la eritromicina es igual, ¿no? Impide la translocación, o sea, acá tenemos este aminoácido que se ha formado, impide el paso acá. Entonces, hasta aquí, digamos, los diferentes mecanismos de acción de la síntesis proteica. Hay otros, digamos, que inhiben la síntesis proteica también, pero inhibiendo la DNA girasa, que impide, digamos, que ustedes ven que el DNA es espiral, ¿no? Pero en su formación vienen así los RNs, así. Y después, una vez que se forman RNs, se hace esta operación por una enzima que se llama girasa. Entonces, otro mecanismo que inhibe la síntesis proteica, ¿no? Bien, entonces ese es el mecanismo de acción del cloranfenicol. Bueno, espectro antimicrobiano, ¿qué podemos hablar? ¿Qué podemos decir? Espectro antimicrobiano es un espectro bastante grande, bastante enorme, ¿no? Era imprescindible que les traiga estas diapositivas para que ustedes se den cuenta, lamentablemente no hemos empezado temprano, ¿no? Entonces, porque si les hablaba teóricamente, muy probable que no me hubiesen entendido, ¿no? Entonces, actúa streptococcus, estafilococos, rickettsia, micoplasmas, gonococos, etc. Decimos que tiene amplio espectro, ¿no? Pero no actúa sobre qué microorganismo no actuaría.
sobre virus pequeños. Ningún antibiótico actúa sobre virus pequeños, ¿no? Pueden actuar algunos sobre virus grandes, pero no actúa sobre el Mycobacterium tuberculoso y la entoameba histolítica. Y sobre esos dos microorganismos no actúa. Farmacocinética. Estos antibióticos se absorben perfectamente por vía bucal, ¿no? Por vía bucal y por vía parenteral también. Tienen muy buena absorción. Más o menos con 500 miligramos podemos tener de 8 a 16 microgramos mililitros. Si damos 1 gramo por vía intravenosa, vamos a obtener, digamos, concentraciones mayores, el doble. ¿Cuánto sería? El doble. 25. 8 a 2, a 24 microgramos por mililitro. 25 sería. De 8 a 12 miligramos mililitros. Se distribuye por todo el organismo, se combinan con las proteínas más o menos en un 40-60%, se metaboliza en el hígado y se excreta en el riñón. Se metaboliza por conjugación con el ácido glucurónico y por hidrólisis. Entonces, su eliminación es renal y tiene una duración de 2.5 horas a más o menos 3 horas. Indicaciones terapéuticas. Me olvidaba que tiene un muy buen pasaje al líquido cefalorraquídeo. Por lo general, mayormente los antibióticos no pasan fácilmente la barrera hematoencefálica, casi no pasan. Entonces, pero sí, digamos, el cloranfenicol casi en un 40-60% menos que el plasma, lógicamente. ¿Era el que te dejaba sordo? Hay algo. Y si algún antibiótico pasa cuando las meninges están inflamadas. En cambio, el cloranfenicol pasa aún las meninges no estén inflamadas. Por eso podemos hacer algunos tratamientos, sobre todo de la meningitis, porque atraviesa fácilmente esta barrera hematoencefálica. Entonces, nos puede servir para eso. Pero lógicamente podemos tratar con cloranfenicol, es más, se trata, digamos, de algunas infecciones gonocólicas a nivel ocular, por ejemplo, en pomada se pone, ¿no? Pero, digamos, para hemos dicho que actúan sobre estreptococos, estafilococos, neiserias, rickettsias, etc. Pero no utilizamos para eso, ¿por qué? Por su toxicidad, ¿no? O sea, inhibe la síntesis proteica dentro de su mecanismo. Ya les he explicado dónde y cómo, ¿no? Pero no solamente inhibe la síntesis proteica de las células precariotas. ¿Qué es una célula precariota? Tenemos dos tipos de células, eucariota y precariota. No era procariota. ¿Qué significa eso? ¿Qué tipo de células son? Las eucariotas tienen núcleo, membrana nuclear, las precariotas, todos sus elementos están disueltos en el citoplasma, no tienen núcleo. Generalmente las bacterias son precariotas, los virus mucho más son precariotas, ¿no? Entonces nos inhibe la síntesis proteica de este tipo de células precariotas, pero no solamente de eso, sino puede inhibir la síntesis de las células eucariotas también, o sea, de los seres, digamos, multicelulares, como el humano.
Entonces, dentro de su toxicidad nos va a producir. Pero en este momento estamos en indicaciones terapéuticas, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la indicación fundamental principal? Es la salmonelosis, el cloranfenicol y el tianfenicol, sobre todo el tianfenicol es casi exclusivo para la salmonelosis, porque tiene efectos tóxicos para el organismo huésped, sobre todo si se da en forma muy prolongada por mucho tiempo esto, ¿no? Y muchas veces nos puede dar también por, ¿qué se llama? Por sensibilidad, por idiosincrasia, puede darnos a conocer un tóxico. Ahora, lógicamente que podemos utilizar muy bien también porque atraviesa fácilmente la barrera hematoencefálica, podemos dar ¿en qué? En las meningitis, ¿no? En infecciones. Ahora, lógicamente que podemos dar para otras cosas, por ejemplo, en el caso de las riquezas, siempre y cuando no se pueda dar tetraciclina, ¿no? La tetraciclina es, digamos, de primera línea en las infecciones por riquezas. Preparados días de administración y dosis. Vienen de 250 a 500 miligramos que podemos dar cada 6 horas. Podemos administrar también 1 gramo cada 6 horas por vía intravenosa, ¿no? Con eso se obtienen concentraciones plasmáticas muy importantes, sobre todo si vamos a hacer un tratamiento, digamos, a nivel del sistema nervioso central, ¿no? Bien, toxicidad. Ahora, es aquí donde vamos. Como actúa también en las células eucariotas, nos puede traer, digamos, una inhibición de la síntesis proteica en las células de mayor reproducción. ¿Cuáles son? Bien. Las plaquetas, ¿verdad? Uno De tiene la reproducción. de las plaquetas. Después de los eritrocitos. Nos puede dar cierta acción de aplastia medular, se llama. Cuando se produce anemia aplástica, que es bastante grave, es por idiosincrasia, ¿no? Tiene que ser idiosincrasia. En cambio, las otras, por la disminución de eritrocitos, de plaquetas, etc., es reversible, ¿no? Se administra, disminuye eso, pero una vez se cesa la administración, entonces se recupera. Es una de las principales, esta última es reversible. La anemia aplástica, que es idiosincrática, puede ser irreversible y grave, ¿no? Otras manifestaciones que tenemos una disminución de la capacidad auditiva. ¿Por qué se produce esto? ¿El líquido? Porque se acumula Sí. en el perilinfa, ¿no? Lo hace denso eso y entonces Se vuelve ya gelatina no hay, y ya no hay vibración. ¿no? Después, en los niños pequeños puede producir el síndrome gris. El síndrome gris que se caracteriza por cianosis, muy importante. Se llama síndrome gris porque tiene la piel un color ceniza, prácticamente. Entonces hay Se pasó de negro. una distensión abdominal, después cianosis, vómitos, etc. Interacción medicamentosa con los anticonvulsivantes y con los anticoagulantes. Aumenta su efecto, sobre todo de los anticoagulantes, por contraindicaciones en el embarazo y en la hipersensibilidad. En el embarazo porque produce inhibición de la síntesis proteica, ¿no? Bueno, por lo menos hemos alcanzado a explicar lo que son los o es el cloranfenicol, que es bastante corto. Vamos a quedar acá.